esta novela aplica precisamente en cada situación de los personajes que transitan ahí lo que es la construcción, diría yo. La construcción de ese primer capítulo está muy evaluada y soterrada en lo que va a ser el tránsito de los demás personajes, sin la necesidad de que evidentemente haya una relación muy estrecha aparentemente entre cada capítulo y otro. El recibimiento, la aceptación de la novela ha sido de una manera beneplácita, más sin embargo entiendo que todavía lo que la novela persigue no ha sido aprehendido por muchos de los lectores. Ana Almonte es periodista, escritora, es la autora de una novela titulada Luces de Alfareros. Esta novela se acaba de publicar en España por la Araña Editorial, es esta. Luces de Alfarero es de reciente publicación porque salió al final del año 2004 en España, se está vendiendo aquí en República Dominicana, es de mayo del 2024, la edición, el diseño de la cubierta de Enrique de la Rúa y las ilustraciones de Vicente Eca. La Bella Araña Editorial. Y Ana Almonte es la autora de este texto. Tenemos a Ana Almonte con nosotros. Ella es periodista, graduada en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en 1993. Yo le agradezco que haya aceptado venir a conversar con nosotros. Ya leída la novela, yo he quedado definitivamente impresionado. No conocía a una escritora de la calidad, de la dimensión del trabajo que ha hecho, que ha escrito Ana Almonte en esta obra de ficción que se inicia en República Dominicana, va a Estados Unidos, recorre varios países y ofrece situaciones completamente diferentes, pero al mismo tiempo conectadas unas de otras. Y Ana ha logrado hacer una novela que no es solamente poética, sino también con una trama que involucra mucho la idiosincrasia e identidad del dominicano. Y cómo el dominicano se ha esparcido por el mundo y de algún modo deja destellos de su identidad. Muchas gracias, Ana. La tengo aquí conmigo y le agradezco muchísimo. ¿Me puedes explicar en primer lugar Luces de Alfareros? ¿Qué tiene que ver con la novela? Porque yo en ningún momento en la lectura de la novela encontré la mención de Luces de Alfareros. Muchas gracias, Fausto, por tener la gentileza de invitarme a tu programa. Pues fíjate, no hay en ningún modo en todo el trayecto de Luces de Alfareros precisamente la aplicación, o vamos a decir, hacer uso de lo que es literalmente el quehacer de un alfarero. Sin embargo, esta novela aplica precisamente en cada situación de los personajes que transitan ahí lo que es la construcción, diría yo. Es una construcción que tiene mucho que ver con la articulación del ser humano, pero la articulación del ser humano desde el momento mismo de su nacer, desde el momento mismo de sus orígenes, ya sea del lugar de donde provenga. En este caso, una situación de series de personajes que construyen su vida en base a una desconstrucción. Tanto a nivel morfológico, situacional, social, como una situación totalmente intrínseca de su ser, de su interioridad como humano, como se forja. Entonces, de ahí son constructores de sus propios destinos, y vamos ya abarcando la parte espiritual, decir lo que son los destinos de cada quien, según sus situaciones, según las circunstancias, según sus procesos de vida, ya sean complejos y en muchos casos no muy complejos. Ya. El personaje, digamos, principal de la novela es un personaje que es una mujer. No vamos a dar detalles porque evidentemente
lo que vamos a hacer es a las personas que nos escuchan y que participan de esta conversación, invitarlas a que lean el libro. Sin embargo, es un personaje que nace en la zona oriental de la capital, es un niño con muy serias dificultades y que finalmente se traslada a Puerto Rico, va a Estados Unidos y es una persona importante que termina siendo denominado como el sabio Salomón, sí, pero que cierto, nadie conoce. Que nadie conoce. Que nadie conoce. Entonces, a mí me sorprende que en esta novela la identidad dominicana desde el principio aparece, pero como que se diluye y va disminuyendo en la medida en que tú vas entrando en cada capítulo y en cada historia. Una oruga en la hoja comienza. Sí. Estos títulos tan poéticos para hablar de una realidad como la que puede pasar en cualquier barrio, en Las Cañitas, una mujer que da luz en Villa Duarte o en cualquier lugar de la zona oriental de la ciudad. ¿Cómo es eso? Fíjate, Fausto, la construcción de ese primer capítulo está muy evaluada y soterrada en lo que va a ser el tránsito de los demás personajes, sin la necesidad de que evidentemente haya una relación muy estrecha aparentemente entre cada capítulo y otro. En el caso del primer capítulo de Atías Treviño, que sale y nace del subsuelo marginal dominicano, de estos lugares tan hacinados de nuestro país, hay un propósito específico con el personaje y es el desplazamiento a nivel geográfico que hace, pero no menos importante es el desplazamiento a nivel evolutivo que experimenta el personaje dentro de su condición, de su situación de enanismo. Porque se entiende... Estamos hablando de un enano. Estamos hablando de un enano. Por supuesto. En Atlanta se produce un accidente, aparece un... y entonces al final piensan que es un niño y descubren que es un enano. Cierto. Pero es un enano nacido aquí, sí, en Las Cañitas. Sí, sí, sí. Y es un enano que ha evolucionado, ha participado en actividades, como muchos dominicanos. La manera en que se fue de República Dominicana es una historia bastante común de gente que obviamente no tiene otra forma de salir que no sea como un polizonte en una embarcación, yéndose por el puerto de Jaina. Por supuesto, lo cual formaba parte en época de los 70, sí, 80, una tradición ya, claro, fuera de contexto de lo que se entiende, son los principios fundamentales de una sociedad, no desplazarte, sino construir en ella lo que es el camino, el bienestar en un sentido individual de la palabra. Pero ¿qué sucede? Que este es un personaje que nace... Parecería ser que nace con unos propósitos muy establecidos, luego de él estar consciente la primera vez cuando se mira al espejo, cuando se da cuenta de que es en situación externa diferente a los demás niños, por ejemplo, de su edad, porque se está mirando al espejo un niño de 6 años, sí, por primera vez gracias a la solicitud que él le hace a la prima, a una prima donde el padre lo deja, la madre lo abandona. La madre lo abandona de una manera descarada. Y ese niño, que prácticamente es un huérfano porque ha recibido todo tipo de abuso verbal, sí, físico, sí, ya está surgiendo en él lo que son las heridas emocionales. Una personalidad con heridas emocionales. Con muchas heridas. Entonces, ¿qué sucede? En esta casa grande, que es más amplia que la hermana del padre, doña Dulce, está en una mejor condición económica dentro de un barrio de mucha escasa, de una escasa condición adecuada mucha marginalidad. De mucha marginalidad, de mucho, sí, hacinamiento. Es la que tiene la mejor casa allí, sí, y el hermano de una manera solidaria o solicitando precisamente ese cariño que la hermana le dispensó cuando era niño, que a su vez fue quien lo terminó de criar a él, porque ella le lleva por delantera, le lleva años y le lleva años en experiencia y él la respeta y va donde ella a solicitar ese favor porque no hace mucho ya le habían concedido una visa
para irse a vivir a Curazao por un tiempo como radiotécnico. Exacto. Ciertamente. Y es cuando decide terminar la crianza de este niño, que se lo han dejado de una manera descarada, pero en él ya habita un sentimiento de culpa y de conciencia, que es lo que va a hacer en el personaje el hecho, la culpa de inclinarse por este niño indefenso, sea o no sea su hijo, porque había una serie de dudas que todavía en la novela quedan vistas de una manera ambigua, diría yo. Pero sin embargo, dentro de lo que llamamos conciencia, este personaje que es Papo, contempla quedarse con el hijo, pero no bien para cuidarlo directamente, sino dejarlo en brazos o la caridad de otros, como el caso de su hermana. Atías Treviño definitivamente es un personaje de una inteligencia mayúscula, porque siendo un enano es un niño que trasciende por completo las adversidades que le presenta la vida, logra irse, planifica él su ida y la de otros. Sí. Llega a Puerto Rico, se establece en Puerto Rico, su inteligencia lo hace sobresalir y lo convierte en un ayudante de un narcotraficante. Y Atías Treviño he descrito como el sabio Salomón. Pero este personaje, perdón, también lleva, a raíz de su evolución a nivel social, a nivel de psiquis, podría yo decir, dentro de la posición cognitiva de Atías Treviño, yo diría que el personaje, en vez de hacer esa especie de desplazamiento geográfico, como él logró cimentarse, hacerse grande en Estados Unidos, yo diría que hay un crecimiento mayúsculo en lo que son ya sus apetencias a medida en que va calando o va subiendo, surgiendo de grado mayúsculo en una posición económica aceptable. ¿Qué es lo último? Querer pertenecer a esa gran élite estadounidense de la cual no todos son favorecidos. No obstante... Y pasar de las drogas a los diamantes. A los diamantes. Y a otras joyas de altísimo valor que lo vinculan fundamentalmente a lo que él quiera, a la clase alta, a la gente con dinero. No obstante, hablando en ese término, yo diría, me voy más allá, es una ambición desmedida en un sentido de la palabra, totalmente codiciada con lo que son las escalas de poder, pero unas escalas que van más allá de las posibilidades de cualquier ente común, que solo tienen acceso unos pocos. Entonces, hablando de Atías Treviño por fuera y por dentro de la parte medular que contempla Luces de Alfareros, yo digo, no tanto en forma absoluta, deteniéndome solamente en Atías Treviño, sino en todos los personajes que hacen igual desplazamiento, cada uno el caso se desplaza. de Dalcy, por ejemplo, es un caso excelente porque también sale de República Dominicana, en un vuelo, en un avión privado, desde Punta Cana, se va a Dalcy y tiene un accidente aéreo y se desaparece. Exacto. Dalcy forma parte de ese vínculo social poderoso que solamente corresponde a una élite en Estados Unidos, que Estados Unidos es enorme. Había sido periodista, reportera, presentadora de televisión, heredera de una fortuna muy grande de unas personas vinculadas que habían emigrado desde Rusia hasta Estados Unidos. Dunda Dabrowski. Es la nieta de la poderosa Dunda Dabrowski, que es la representación exacta del poder occidental. Entonces, ¿qué pasa, Fausto? Para que el público, la teleaudiencia de este programa tenga una idea más soterrada de lo que es Luces de Alfareros, sin la necesidad de yo irme a hacer un resumen sistemático de cada uno de los capítulos, yo me voy más lejos para que haya un poco más de entendimiento para los que no han leído esta novela. Fíjate, la construcción de Luces de Alfarero no viene de una manera casual, porque no hay casualidad alguna para ser humano, dentro de mi opinión particular, por supuesto. Yo tenía sobre eso una inquietud, quería saber
¿Se planifica desde el principio hasta el fin una novela como esta? Sí, claro que sí. Claro ¿Tú que la sí. planificaste y yo no- tuviste desde el principio la idea de cómo iba a concluir la novela? Sí, siempre lo tuve. La novela se forma parte de un plan, de una planificación soterrada, meticulosa. Claro está, en ningún momento, si el que quiera, el que esté escuchando, el que vea esta entrevista, podría entender, bueno, fue dada por algún elemento de inspiración. La inspiración no existe. Yo podría llamarle lo que pueden entender por inspiración, intuición. 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 Entonces las musas no intervienen No, en no, esta. no, no, para nada, para nada. Tradicionalmente los escritores hablan de la musa Lo que puede ser musa como un elemento de estímulo, de inspiración, de desafío, de búsqueda, de alcance. Si podemos llamar el estímulo sería la intuición, partiendo de una teoría, de una idea, podríamos decir, ya sea general o particular. La mía vino partiendo de dos ideas fundamentales para la construcción de Luces de Alfarero. Sí. La primera está muy ceñida o cernida a la teoría de Arthur Schopenhauer, el denominado filósofo pesimista. El por qué yo estoy hablando de Arthur Schopenhauer en una posición, en un lado, en una arista de la novela, y por qué ahora te menciono a René Descartes, con otra posición, claro, está mucho antes que el mismo Arthur Schopenhauer. Sí. Porque hay dos posiciones, el bien y el mal, el creer y el no creer. Pero ¿en qué se fundamenta, en qué se han fundamentado las grandes novelas a nivel universal? En teorías que abrazan lo filosófico, lo místico y lo mítico como elementos que convergen en todo el tránsito evolutivo, en todo lo que tiene que ver el hombre, su paso. Cuando me refiero a hombre, estoy hablando también incluyendo mujer. Cuando me refiero también a hombre, hablo de todo ser viviente, sobre el plano que está en donde estamos situados ahora mismo, en el pasado donde se situó, en el presente de ahora, y lo que podría ser de una manera, vamos a decir, efímera, un futuro que todavía no vemos y no alcanzamos. Entonces, si yo estoy hablando, con el perdón Fausto, de una posición teórica, que son varias, entre la posición de Arthur Schopenhauer, que dice y sostiene que el mundo está creado con una alegoría hacia el caos, y el caos produce angustia, desasosiego, desinterés. ¿Y qué sucede con el que vive en constante desasosiego? No es feliz. Para Arthur Schopenhauer la felicidad es momentánea, es muy efímera, porque son momentos que hay que aprovechar. Para quienes son seguidores de Arthur Schopenhauer, entienden perfectamente lo que yo digo. O sea, la felicidad no es una condición que podemos saborear a plazo largo. Son momentos, y los demás momentos, ¿de qué se abastecen y alimentan? Del constante devenir que podríamos declinar en agonías y sufrimientos. Entonces, por tanto, como la mayoría de estos grandes filósofos, pensadores, mantienen y arrastran una condición ateísta de lo que es la realidad, o lo que es la posible presencia de Dios sobre la vida del hombre. Entonces ahí me voy. Cuando yo estoy hablando de Arthur Schopenhauer, estoy hablando de sus ideas, y evidentemente, si sus ideas contradicen lo que es la presencia que no se ve irreal de un ser supremo que gobierna el mundo, como él dice en muchos de sus postulados, si Dios existe, pues qué poca envidia le tengo a Dios, porque siendo tan supremo, mira lo que ha creado, un mundo miserable, lleno de caos, donde el ser humano se erige mediante un modo de vida particular de acuerdo a sus principios. Pero cuando yo hablo de principios,
me estoy refiriendo a condiciones que adopta el ser humano de acuerdo a su privilegio o a su conveniencia. No estoy hablando de lo que podría contemplarse como principio primigenio de que Dios creó al hombre a su modo y semejanza, con el objetivo de crear y andar la tierra y dejarla de frutos, de hijos, de naciones. Claro, pero lo que vemos es que tanto la vida de Atías como Treviño, como la vida de Dalcy, son vidas que se transforman. Vidas que se transforman. Que se producen cambios sustanciales que las convierten en otros seres distintos de los que inicialmente fueron. Precisamente vuelvo otra vez a la teoría de Arthur Schopenhauer y el mundo como modo representativo. ¿Qué sucede? Que ese mundo como modo representativo a través de estos personajes que buscan o persiguen luego de sentir lo que es el despertar de conciencia, porque este fenómeno del despertar de conciencia, cuando estamos totalmente vistos o descubiertos de ver la realidad tal y como es, no como el sistema o como las grandes comunidades, las grandes sociedades quieren que el otro vea, pues entonces la realidad cambia, o sea, tu realidad particular inmediatamente se transforma en esa búsqueda de lo que yo llamo y entiendo es el equilibrio. ¿Qué pasa con estos personajes? ¿Qué pasa con Atías Treviño? Quizás de una manera, un modo de sobrevivir, un modus operandi, que no es la mejor forma de tú sobrevivir atropellando, haciendo que maten a otros, pero en cierto modo, dentro de la teoría del modo de vida, del modo operante, del modo para tú sobrevivir en una jaula de lobos, podríamos llamarlo así en un lenguaje simple, debo yo de hacer tal cosa, aunque esté mal, para yo conseguir mis objetivos sin importar, o sea, ahí es como el decir, el fin justifica al medio, o sea, el fin justifica al medio. Entonces, en el caso de Atías Treviño, que está consciente perfectamente de que está atropellando, de que está haciendo maldad, de que ha hecho mal, hay una búsqueda en él evolutiva hacia ese crecimiento, podríamos llamarlo que maligno. ¿Cuál es su búsqueda? El resentimiento tan terrible que siente por el humano, siendo él un humano. Entonces, ¿qué pasa? Yo fui maltratado, yo fui atropellado, ni siquiera mi propia madre me quiso. Entonces, ¿qué es lo que yo debo de agradecerle al mundo? Entonces, yo lo que debo de convertirme en un ente superior, mentalmente hablando a ellos, para dominarlos. Pero el mal responde también. Y él, a la persona que él más amaba, fue acribillada, él mismo. Entonces, ahí entramos en lo que toda acción genera una reacción. Entonces, ahí nos vamos al postulado de René Descartes. Pero lo vamos a hablar en un momento. ¿Cómo no? Vamos a hacer una pausa con Ana Almonte, autora de Luces de Alfareros, esta novela que es como un portazo de entrada con ella, de parte de Ana, al mundo de la literatura dominicana, pero con mucha fuerza. Volvemos en un momento. Bien, Ana, me ibas a hablar de René Descartes y de la respuesta a lo que hacen el mal. Bien, fíjate, estamos hablando de la posición entre lo que es el bien mediante la credibilidad de que hay un ser sobrenatural que rige todo lo existente, que hizo todo lo que ya nosotros cuando nacemos vemos, que ya sea la naturaleza representativa, o lo que el hombre cree es lo que nos rodea de modo real, de modo actual, de manera inmediata. Y está lo que es lo que no se ve, quizás todo lo que viene creando o cuestionando el hombre desde el momento en que nace, decir, pero ¿de qué está constituido el universo? ¿Qué es lo que hay más allá? ¿Habrá más vida? Y eso y otras cosas más que no voy a abundar en este momento. ¿Qué sucede? Hablamos de las dos posiciones, de Arthur Schopenhauer y ahora de René Descartes. ¿Qué dice? Muy sencillo, que eso la mayoría de personas entienden este eslogan ya, que lo han hecho muy suyo. Pienso, luego existo. Sí.
Partiendo del pienso y luego existo, de acuerdo a René Descartes, quien sí abraza que todo lo que hay creado en el mundo material en que transitamos y caminamos, nos movemos, crecemos y posteriormente morimos, está articulado por una presencia omnipresente, por una presencia sobrepoderosa que no vemos, sin embargo sentimos cuando pensamos en ella. Pero ¿de qué manera particular el ser humano puede pensar que existe un Dios? Bueno, si yo pienso que el mal existe, ¿por qué no puede existir el bien? Entonces, ¿cómo yo puedo ser un ser humano más acercado o más favorecido por Dios? Cuando creo que si todo lo creado forma parte de una presencia divina, sobrenatural, entonces yo voy a cernir mis actos, en mis principios, en hacer el bien. Porque creo que existe un Dios que si yo hago un mal, voy a tener una consecuencia. Toda maldad tendrá fatalmente una consecuencia en la vida de cada ser humano. Sin embargo, vuelvo y digo, amparándome en ese principio, pienso, luego existo, en cada uno de los personajes se contempla y se desarrolla sin que nadie lo pueda ver, porque eso forma parte de la costura del sastre, diría yo. Sí. El soy vivo, existo. Si yo soy, ahora mismo, en estos momentos, en esta grata conversación que mantengo contigo y te estoy viendo que eres parte real de todo esto. Me doy cuenta que esto está lleno de cámaras y de personas que nos están grabando en esta entrevista, que están atentos a lo que estamos hablando en estos momentos. Entonces, ¿qué sucede? Estoy teniendo una conversación actualmente, ahora mismo, en este aquí ahora contigo. Entonces tú existes por el solo hecho de que estoy hablando contigo, te estoy observando, te estoy contemplando. Sé que existes porque ya entras a formar parte desde el momento mismo en que dijiste, me interesaría hablar con Ana Almonte porque estoy curioso, quedé encantado con la novela. No quiero parecer inmodesta, siguiendo tus buenos elogios. Entras definitivamente en ese instante, ya tú formas parte de mi universo, porque tú solicitaste querer verme y tú me estás dando vida a mí. Evidentemente ya me diste vida cuando comenzaste a leer la novela y cuando te interesaste por verme. Entonces, es que la novela desde el principio me atrapa. Muchas gracias. Es que la novela es una historia en donde está descrita muy correctamente y muy realmente la pobreza, el abandono, la irresponsabilidad, la petulancia, la riqueza, la abundancia, el aislamiento, la búsqueda de un sentido de la vida, está ahí. Pero no es que la novela te hable del sentido de la búsqueda de Dios, no, ni claro nada de que eso. No, en absoluto, no. Pues ahí es donde yo voy. Ya. Fíjate, esto de lo que te estoy hablando, incluyendo lo que es la teoría del método del mismo René Descartes, que habla de lo que es el método cartesiano, que es lo que sigue toda metodología, debe seguirse sin necesidad de seguir los lineamientos de la objetividad. Niega total objetividad o lineamiento estricto a lo que es la búsqueda de lo que llamamos verdad. Entonces, de ahí hablamos, hoy en día se habla mucho del método cartesiano de René Descartes. Entonces yo digo, cada uno de estos personajes que están nutridos por esa dualidad del ser, porque entre cada uno de nosotros, hay dos que conjugan, que confluyen, que se fusionan a la vez. Entonces, ¿qué sucede? Dependiendo de cuál es tu nivel de conciencia, pero hay una conciencia que va mucho más allá incluso de la que es cognitiva, de la que forma parte de nuestro razonamiento lógico, que es la primera conciencia que emplea este personaje de Atías Treviño al principio. En su evolución como ente humano, se va dando cuenta que hay otros modos de tú favorecerte, haciéndote líder, haciendo eco de lo que nunca tuviste, pero que ya tienes. Pero a mí me sorprende, y perdón, a mí me sorprende la destreza tuya creando el ambiente, describiendo a los personajes. Bien.
ubicando en la historia, en cada historia, a cada personaje. Te voy a decir por qué. A Dunda Dubrovsky, por ejemplo, Ajá. sus ancestros, Ajá. cómo se desarrolla, cómo sale, cómo sale cuáles de son Rusia. exactamente los elementos en los que ella se ve involucrada y cómo se convierte en un personaje de la sombra, pero al mismo tiempo relevante en la clase alta de Estados Unidos, Nueva York. Vuelvo y te digo, Dunda Dubrovsky fue creada bajo un propósito, precisamente es la representación exacta de poder en los Estados Unidos. ¿Y qué me lleva a mí a ser un personaje? Riqueza, acumulación de obras de arte. Sí, es el poder mismo, es el poder. Entonces, donde hay poder, definitivamente hay manipulación, donde hay poder, hay monopolio, donde hay poder, es lo que dice el mismo José Ortega y Gasset cuando habla de rebelión de las masas. Toda situación en una masa, o sea, toda situación grupal desvela o desvela lo que son los diferentes grados de poder. Entonces, ¿qué sucede? Dunda está arriba, en la cúspide. Los demás, el sentido común de lo que son su servidumbre, de lo que es este hombre que siempre ha estado a su lado, son los demás, porque ella sigue estando en la cúpula, arriba, y desde esa cúpula se manipula, se maniobra, se acontece, se vive nutriéndose precisamente de ese poder tan mayúsculo para marginar y dominar y tener acceso a lo que las masas seguidoras de esas cúspides, de esos emporios, no pueden tener acceso. Entonces, cuando hablamos de René Descartes, con su búsqueda de la verdad, sin la necesidad de llevar ningún lineamiento, cuando hablamos de por qué, según lo que tú me preguntas, esta novela está estructurada, tan articulada, de forma tal que no le reste nada ni le falte nada. O sea, que no le sobre ni le falte nada. Entonces, ¿a qué obedece esto? A un plan motivado por una estructura, tanto interna como externa. Entonces, ¿por dónde partí yo para construir a Luces de Alfareros? Partí de tres grandes pensadores de la semántica, de la lingüística, como lo son Ferdinand de Saussure, Roland Barthes y Michel Foucault. En Michel Foucault me enfoqué solamente en la parte donde él evalúa y habla o diversifica lo que es la metodología del poder, que fue la teoría de poder, es lo que caracteriza a Michel de Foucault para hacer sus análisis. Pero ¿por qué todavía hablamos en esta era de Michel de Foucault? Porque muchas de sus metodologías que fueron basadas básicamente o específicamente en la enseñanza en las escuelas, en universidades, que todavía se implementan muchos de sus métodos basados en la objetividad, pero esa objetividad tiene un sentido muy humano, siendo totalmente una persona no creyente, hacia lo que es la psicología del sujeto. Pero esta psicología está amparada única y exclusivamente a la necesidad de que un líder, todo líder debe ser poderoso económicamente hablando, económica y cognitivamente hablando. Hay una teoría, Ana, que plantea que en cada obra de ficción, en cada novela, hay una parte de ti, del autor, de alguna manera. Hay personajes de los que estén aquí, lugares de los que estén aquí, que tengan que ver con, aparte de lo que ya hemos hablado, con situaciones relacionadas directamente contigo. Bueno, te tengo que decir, porque si estamos hablando de procedimientos estructurales en la novela, si hemos hablado ya a lo que va la entrevista de Arthur Schopenhauer y de René Descartes, y te estoy hablando de las situaciones de poder, de marginalidad, de hacinamiento, obviamente el autor, el narrador, algo de él debe tener. Entonces, en el aspecto espiritual, hablándote de la novela traza una visión muy específica de lo que es el ser humano y de lo que ha vivido dentro de ese tránsito ese ser humano. En este caso sería Ana Almonte, que es una servidora quien te está hablando. Por supuesto que sí, te digo que sí. Que sí. ¿Ha habido alguna reacción de gente que tenga, digamos,
conocimiento ya de la novela respecto de los personajes y algo, porque yo lo que veo que son muchos personajes rusos, Estados Unidos, australianos, de diferentes condiciones y procedencias. ¿Qué reacción ha habido aquí? ¿Tú quieres decir en el país de la novela? Pues déjame decirte que quizás yo pueda parecer un poco arrogante al decir esto, no quiero parecerlo, pero sin embargo tengo que contestar esta pregunta. Yo diría que el recibimiento, la aceptación de la novela ha sido de una manera beneplácita, más sin embargo entiendo que todavía lo que la novela persigue no ha sido aprehendido por muchos de los lectores, excepto unos cuantos, y en eso te estoy dando el privilegio, que no quiero decir privilegio tampoco porque podría parecer, sigo pareciendo arrogante, pero no es a lo que yo quiero llegar, de aprehender el código que se esconde detrás de Luces de Alfarero, porque es una novela que está compuesta por códigos. Porque como te hablé, sigue una estructura que no es lineal nada, es una estructura muy cimentada en los procedimientos de Ferdinand de Saussure con respecto a la palabra, su origen, su etimología y los grados en que tú utilizas la palabra para dejar significar o querer significar algo. A mí me sorprendió mucho que cada historia luce ser diferente, pero al final hay un hilo conductor casi invisible. Y ese hilo conductor relaciona cada personaje, cada figura, digamos, de la novela con otras figuras que aparentemente no tienen ningún vínculo, pero sí lo tienen. Sí lo tienen. Sí lo tienen. Sí lo tienen. Y es, creo que una destreza del escritor, o en este caso de la escritora, gracias, conectar, hacer esas conexiones que son muy difíciles en la literatura. Sí, porque estamos hablando de técnicas también. Claro, por supuesto, de procedimientos. Procedimientos. Pues una novela que se abastece mucho de las alternancias, de los contrapuntos, se abastece muchísimo de cómo utilizar la palabra a nivel expresivo, lo que tú llamas poesía, que me halaga bastante, o sea, el nivel de expresión del lenguaje, cómo tú puedes manejar eso con un grupo mayúsculo de personajes. Sin embargo, en la parte que tú hablas de los vínculos, cómo se van conectando uno con otro, la conexión es muy clara, es la búsqueda. Al final cada uno, si pudo ascender interiormente hablando, hacia eso que llaman felicidad, que es tan efímero, hacia eso que llaman equilibrio, que tan difícil, quizás toda una vida para tú alcanzarlo, llega un momento, y si tú despertaste, si hay un despertar en ti, que yo estoy hablando no de la conciencia que está conectada a las neuronas cerebrales, a esa conciencia que está conectada al sistema cognitivo de tu pensar, de tu entender que si pasa algo trae una consecuencia, obviamente, que no puedo irme por aquí porque hay peligro. O sea, el derecho que le asiste a todo ser humano de pensar con lógica para no caer en exabruptos. Yo digo que la conciencia de la que yo estoy hablando ahora es esa conciencia primigenia, esa conciencia que está entre lo que es alma y espíritu, que no vemos, que muchos no vemos, pero sí sentimos. Y nos está diciendo si estamos actuando, obrando bien, que es el verdadero principio moral de lo que cada sujeto entiende que no está amparado, no necesariamente porque toda sociedad está compuesta por leyes, hay unos principios muy propios del ser humano que son los que forja esta conciencia precisamente para el que llega un momento de la vida, que es lo que pasa con cada uno de estos personajes, sucede y dice, si sigo por aquí, voy a seguir, aunque sé que me voy a estrellar, pero sigo, aún me estrelle, pero estoy consciente de que lo estoy haciendo. Ana, voy a hablar de un gesto. Con esta novela, Luces de Alfareros, tú lo que has hecho es, al mundo literario e intelectual de República Dominicana, dar un golpe sobre la mesa y decir, aquí estoy yo. Muchas gracias. ¿Cómo te han recibido? Yo digo, bueno, mira, Fausto, no quiero entrar en decir que yo he sido una marginada, que como nadie me conoce. Fíjate, yo salí hace más de 15 años de los medios de comunicación. Yo pudiera
decirte, bueno, seguí mi tránsito tratando de ver quién me daba trabajo en un medio, quién me dejaba como periodista, porque entendían que tenía como un estilo muy raro, que todo lo quería poetizar, que si hacía una crónica quería irme más allá. Pues en muchos casos trataron de, como hacen, volarme la cabeza, porque digo que no la podemos entender, es muy extraña ella. Y decidí un momento que para yo seguir dentro de una selva, yo tenía que comer igual que como hacían las demás fieras. Entonces, ¿qué pasa? No quiero parecer otra vez arrogante. Yo dije, no, para yo mantener mi equilibrio y esta búsqueda que parto, que no sé todavía qué es lo que yo busco, hace 15 años exactamente te estoy hablando, me voy a alejar de los medios de comunicación, me voy a alejar de esas interacciones que muchas veces a mí no me conducen a nada, que no ganan en mí, que no generan esa paz tan anhelada que siempre busqué, que nunca tuve hasta estos momentos, que dentro de lo que es mi tribulación diaria, puedo decir que la tengo, que no la negocio con nadie, que no soy la mujer perfecta, es cierto, cuando digo mujer puedo igual hablar de un hombre, porque somos seres esenciales, somos seres que amparados por algo que nos impulsa a seguir, ya sea de la manera más mediocre, ya sea de la manera más pausible, ya sea de la manera más aplaudida, más ceremoniada. Pues en mi caso yo puedo decir que todavía hay grupos que no han entendido que esta novela y han querido enmendar o han querido denominar a mi mentor, al gran maestro José Enrique García, poeta, narrador, cuentista. Aparece en la novela, claro mencionado sí, como un escritor dominicano. Excelente poeta. Sí. Y también menciono a René del Risco. René del Risco también aparece. Porque si me van a preguntar, sí, ¿cuáles son tus pilares a nivel de República Dominicana en escritura? Bueno, yo te puedo citar luego de la narrativa del siglo XIX, comenzando por el XX. ¿A quién yo te puedo decir? Por ejemplo, del principio del siglo XX, ¿de quién yo te puedo hablar? De Salomé Ureña, te puedo hablar de Pedro Enrique Ureña, lo respeto dentro de lo que es la palabra empleada, la mejor manera de emplear la palabra a través de la lingüística, del manejo de todo lo que entendemos son los adjetivos bien puestos, los sustantivos bien puestos, la forma en que utiliza los verbos, toda una construcción a nivel de ensayo. Yo puedo decir, es una luminaria Pedro Enrique Ureña y me quito el sombrero ante Pedro Enrique Ureña. ¿De quién te puedo yo hablar? De Salomé Ureña, la madre, por supuesto, en muchas de su obra poética. ¿Y de los novelistas? Te puedo hablar ya en el sentido de novelistas, yo te puedo citar ya a mediados del siglo XX en narrativa, Ramón Marrero Aristi, que me fascinó, a mí su obra estaba en secundaria y siempre me gustó, la leí 3 veces a Over, por supuesto. Hay una novela que dicen que él dejó que no aparece. Sí, eso lo he oído decir. Pero tengo que decir que como narrador, solamente a través de esa sola novela, Ramón Marrero Aristi destaca y además emprende muy bien lo que es una estructura y lo que es utilizar la expresión a través de la palabra escrita de una manera artística, que eso es lo que se busca al final de que tú vas a leer literatura, cuando tú quieres leer un buen libro. ¿A quién te puedo citar? Bueno, te puedo citar al señor Pedro Vergés, con su novela Solo cenizas hallarás. En esa primera novela me quito en una parte densa, puedo quitarme el sombrero con ella, aunque entiendo que no estoy haciendo crítica alguna, es una novela, creo que pudo haberla hecho en menos páginas lo que contó, porque se pierden unas partes ahí con esto, pero no voy a entrar en discusión. Pero es un excelente narrador. Además del mismo José Enrique García, con su novela Una vez un hombre, hizo la pauta y fue Alfaguara, fue la primera novela que publicó aquí en el país, cuando operaba Alfaguara aquí. Te puedo hablar en la cuentística de René del Risco, lo adoro como cuentista. Entonces, yo sí tengo aquí a quien admiro, a quien he seguido sus trayectos literarios, pero sí te voy a decir que hay unos grupos de unos sectores con ciertas élites que parece que no pueden asimilar que una escritora desconocida
Desconocida en un sentido porque yo desaparecí de los medios, yo pude haberme hecho vida periodística, pero me alejé de ese tipo de cosas. Sin embargo, nunca me alejé de los libros, nunca me alejé de los estudios, nunca me alejé de la metodología, nunca me alejé de lo que es el lugar, en lo que es analizar, aprender y escudriñar a través de los tantos mundos que ofrece un autor, ya sea moderno, ya sea antiguo, clásico o contemporáneo. Qué bien. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Ana Almonte, autora de Luces de Alfareros. Esta novela que ya para algunos, hay quienes he visto una crítica de un escritor crítico español que plantea que es una especie de novela fundacional, que en el sentido que es la creación de un sentido nuevo y distinto de la novelística, no solamente de República Dominicana, sino también más allá de la isla. Volvemos en un momento para la parte final de esta conversación. Ana, me interesa muchísimo conocer ¿cuánto tiempo te llevó a escribir esta novela, Luces de Alfarero? De una manera cuantitativa, yo te puedo responder que la hice en 8 meses. 8 meses en los cuales hacía cosas elementales que hace todo ser humano, pero que no salí nunca a la calle, nunca hice más que encerrarme en una habitación, dormir, hacer las cosas que hace un ser humano, comer, a lo demás, y escribir. Si me preguntas de esa una manera cuantitativa, 8 meses, pero casi me llevó para tener este resultado más de 20 años. 20 años... Porque tú tenías la idea de la novela. No, nunca la tuve, fíjate que nunca la tuve, pero sabía que en el momento que yo me dispondría a escribir una novela, tendría que ser una novela que partiera de ideas generales, de ideas universales, por las cuales se ha cuestionado el mundo externo, interno, en que se desarrolla el hombre desde el momento mismo de ser. Y estas descripciones de avenidas, edificios, lugares, en Atlanta, Georgia, en Estados Unidos, en Australia, ¿tú no visitaste ninguno de esos lugares para escribir esta novela? Fíjate que no, yo cuando estaba haciendo la maestría en Ciencias Humanas, en España duré, en Sevilla, que me gustó muchísimo, alrededor de 9 meses para titularme. Yo hice una maestría en Ciencias Humanas. Luego de eso mucho antes de eso, había hecho un viaje efímero a Miami, estaba en la parte céntrica, era como, estaba en una misión periodística, y tras eso, fíjate que yo, los únicos viajes que he hecho en mi vida son esos, y he ido a Haití, por supuesto, haciendo crónicas, reportajes, algunos lugares, pero no conozco en cierto modo los Estados Unidos. Si tú me preguntas cómo pudiste hacer, otra gente diría, bueno, ella se nutrió de documentales, de revistas informativas, de películas, de libros, por supuesto. Yo soy una asidua lectora de la cultura estadounidense. Yo he disfrutado mucho a Scott Fitzgerald, a John Dos Passos, uno de mis preferidos, William Faulkner, con el sur de Estados Unidos, que siempre me ha llamado la atención, que me encanta su prosa, me encanta lo complejo, lo denso que es. La literatura inglesa, he sido una fiera amante de la literatura inglesa, con Virginia Woolf a la cabeza, la novela de caballería, Walter Scott, la novela de Stendhal, sus novelas me fascinan, mucho más atrás de los clásicos, ya me puedo ir incluso a un Robert Louis Stevenson. Podría decir que no voy a hacer una cronología detallada de los libros que he leído, pero sí te puedo decir que también me han ayudado a formular y a configurar. A veces no es necesario tú viajar a un sitio para estar en él. Entonces, ahí yo te voy a hablar de lo que es mi intuición, de lo que es seguir los lineamientos de la intuición. Pues déjame decirte, y lo digo de una manera muy seria,
que no parezca que está hablando, porque no creo que el que me haya escuchado o me esté escuchando, quien me esté escuchando en esta entrevista pueda parecer que está hablando alguien que se le ha ido un poco el juicio. No, de ninguna manera. ¿Verdad que no? No, porque creo que me he comportado con lógica absoluta, no Sí. absoluta, casi absoluta, porque no, nada es absoluto. No, porque estamos hablando de un producto literario. Que es ficción, de por supuesto. ficción. Pero por sí te supuesto. puedo decir que en cada uno de esos lugares sí estuve, aunque en cuerpo, o sea, sí viajé a cada uno de ellos. Te puedo decir que sí, vi cada lugar por ejemplo, de Nueva York lo vi todo. Porque te lo imaginaste. Porque la imaginación es fruto, es el resultado. Es un mundo representativo, o sea, vamos a hablar de la imaginación como un mundo, otro mundo real representativo, pero si también te quieres referir a la imaginación como algo inexistente dentro de mi visión particular, específica, yo diría lo que llaman imaginación, que es otro mundo representativo de la misma realidad, tan real como la misma realidad. Yo diría que en tiempo real, aunque no en cuerpo presente, sí estuve en cada uno de esos lugares. Ya sea hablando de estas civilizaciones tan antiguas. Por ejemplo, en Puerto Rico, ¿tú has estado? No, nunca ¿Y cómo tú describes los patines y la distribución que hacía Atías? En la heladería, en la heladería, en el producto, en un parque, por ejemplo. Mira, es amparada por mi Porque de verdad que es una imagen alucinante, por eso vuelvo y te digo, una cosa que por eso vuelvo y te digo, sorprendente. Claro, que hay que estar atento al elemento lógico real. A nivel geográfico, o sea, tú dices, bueno, me interesa este lugar, tú, claro que te documentas, pero hasta ahí, o sea, nada que ver con decir, mira, geográficamente yo estoy en esto o aquello, no. Yo estuve en cada uno de esos lugares por donde anduvo Atías Treviño, lo estuve porque simplemente lo vi, lo palpé, lo disfruté, lo vi, para poder entonces encaminar que el resultado sea algo tan lógico, tan hilvanado, tan conciso, sin querer parecer, vuelvo y te digo, inmodesta, de lo que es el resultado que ya hay ahí plasmado. ¿Existe la isla de Albatros? No. Pero no existe a nivel denominativo de nombre, pero sí. Hay varias islas adyacentes cerca de los Estados Unidos que igual podrían ser Albatros. Albatros. Sí, por supuesto que sí. Porque también la vi. La viste también. Sí, todo lo vi, todo, la comunidad de Topacio. Y esa comunidad de Topacio con aborígenes, gente que no quiere contacto con la civilización. Sí, sí. Que en un sentido de la palabra, dentro del mundo normal globalizado, son los llamados antisociales, llamada gente que lo que va a un camino es hacia la involución, entre comillas, además, que yo puedo decir todo lo contrario. Hay un personaje que me resultó verdaderamente deslumbrante, que es ese joven nativo americano utilizado por una agencia, Ojos de Sol, utilizado por una agencia de modelaje como un modelo de belleza, cierto, que se convierte en un personaje y que representa a la vez una raza marginal, una raza extinta en los Estados Unidos, como es el amerindio, como lo es el indio americano, que todo supone su transcurrir, su discurrir en esas escalas de territorios. Entonces, este es un personaje que sigue siendo tan perseguido como el indio primario de Estados Unidos, que fue aborrecido, que fue atropellado. Entonces, manipulado y perseguido. Pero al final él entiende, dentro de lo que es su agonía, que ahí vuelvo a la desconstrucción del sentido humano de la que habla Arthur Schopenhauer, volviendo a esa teoría de que el hombre opera según su modo de vida, pues no tuvo otra alternativa que matar para poderse defender, porque también albergaba odio por lo que le hace este otro modelo, que se venga de una manera muy rastrera, muy sucia de él, y sigue entonces con su trayecto. Bueno, porque la novela también está permeada del tema de la sexualidad, es decir, hay mucho vinculado con lo de la sexualidad. Está el tema de la abuela de Darcy,
y Turgeniev, que se llama. Iván Turgeniev, Iván Turgeniev. Y su amor pasional. Y su amor pasional, devocional desde su infancia. Sí, desde su infancia. Desde Rusia. Y a la vez, fíjate que queda una conclusión cuando habla del capítulo del parecería ya, que ahí termina todo. Y es una conclusión en realidad, aunque a la parte final ya, antes del epílogo, se le menciona. Sí. Fíjate que tiene una participación ya en los demás, cada uno es como si tuviera su participación estelar en su capítulo. Tú en tu capítulo eres el estelar, él es el que gobierna, eres el que rige a la vez la, vamos a decir, la creación de otros personajes que se van entretejiendo unos a otros. Bien, después de Luces de Alfarero, y que la gente lo conozca. ¿Dónde se compra el libro? Aquí en Cuesta está. En Cuesta va a estar porque ya se terminó la segunda edición. La segunda edición. No, perdón, es la primera edición, pero la tercera tirada. La tercera tirada es como los 5 o 6 ejemplares que ellos acogen, pues ya se vendieron. Ya. Entonces ya estamos en hacer una próxima tirada para que Cuesta nos la coja. ¿Y qué viene después de eso? ¿Está escribiendo? Fíjate que sí, dentro de a lo que me dedico, que son también el trabajo cotidiano donde me tengo que ganar el sustento diario, que son las correcciones de textos de toda índole. Estoy ya en el proyecto de una segunda novela, Nuyen o Las lejanas herberas es el título. Hay un poemario que ya son inéditos y también estaría lo que es un libro de cuentos. Qué bien, qué bueno. Ay, pero te agradezco muchísimo que me cuentes también de estas cosas, porque evidentemente que no se trata solo de Luces de Alfareros y ya. Por supuesto. Aquí está una carta de presentación. Conozcan a Ana Almonte, escritora dominicana. Qué bien, muchas gracias, Ana, muy agradecido, te felicito. Esta novela es una novela muy superior y de verdad la tengo entre las gratísimas lecturas que he hecho en las últimas semanas. Muchas gracias. Muy Fausto. agradecido. Yo agradecida de esta también de esta conversación invitación, también. yo también. Muy bien. Señores, muchas gracias. Les invito a que cuando salga la próxima edición de Luces de Alfarero, en Cuesta Centro del Libro, lo pueden encontrar. Una excelente novela, maravillosa, creativa, con un ingenio, incluso sobre lo dominicano, que tienen que disfrutarlo. Muchas gracias.